Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal. Yo soy Esteban Delgado. Siempre estoy acompañado de mi amigo y hermano, Jairon Severino, pero se le presentó ahí una asignación especial de último minuto y por eso no está con nosotros en esta tarde para conversar sobre temas de interés colectivo. Pero bueno, ustedes saben que estamos en el último mes del primer trimestre del año. Estamos hablando del mes de marzo. Y coincidencialmente la Semana Santa, o no coincidencialmente, sino de acuerdo con el calendario lunar, que es el que guía a la Iglesia Católica y otras religiones, eh, la Semana Santa en esta ocasión concluye a finales del mes de marzo. Entonces, tuvimos el asunto del miércoles de ceniza, se inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que es el que marca la llegada de Jesús a Jerusalén, la llegada triunfal, de acuerdo con algunos evangelios. Otros evangelios lo mencionan como una llegada, bueno, que llegó así. Pero quería mencionar algunos aspectos sobre la vida de Jesús que tienen vínculo con las actitudes y aptitudes que debemos asumir los dominicanos, no los dominicanos, los seres humanos, no desde el punto de vista meramente religioso, que es donde la gente casi siempre lo ve, sino desde el punto de vista de algunas enseñanzas que indica la palabra que nos sirven para la cotidianidad, para la vida cotidiana, porque pensar en Jesús, bueno, el Hijo del Señor, el enviado del Señor, y no pensar en Jesús como el personaje que tuvo ciertas virtudes y que mostró con su sabiduría, con su sapiencia, pues mostró y dio lecciones de vida a la gente. Y desde ese punto de vista es que a mí me gusta analizar a Jesús. Cuando me pongo a leer sobre temas religiosos, no me voy básicamente a la parte de lo que dice la Biblia en términos de, bueno, de mantenernos todos sumisos ante el Señor y ese tipo de cosas, que es positivo también, sino más bien en el análisis de la vida de que se entiende científicamente que realmente existió. Porque también hay otras teorías que dan cuenta de que Jesús tal vez no existió. Pero bueno, Jesús llega a Jerusalén en un asno. Un asno es un burro. Eso es lo que dicen los evangelios. Ahora, el burro tiene unas características interesantes. En aquella época, el burro fue sustituido por el caballo para acciones de batalla o de guerra. Entonces, los guerreros andaban en caballos, pero cuando se quería expresar una manifestación de paz, los adversarios llegaban en asnos o en burros. O sea que tal vez, aparte de mencionar que llegó en un burro, si no hay confirmación científica que demuestre que ciertamente Jesús llegó en un burro, puede ser que se esté presentando a el burro o el asno como un animal símbolo de la paz y como un enviado del Señor que entra a Jerusalén como un enviado de paz y no como un enviado de violencia. Entonces, hay dos interpretaciones en términos históricos sobre el hecho de que se hable de que Jesús entró en un asno. ¿Por qué en un asno? ¿Por qué estaba montado en un burriquito y no porque en algún otro tipo, en algún otro animal o tal vez caminando? No, es porque también tiene un elemento de simbología. Y es interesante también porque entonces uno analiza al burro y aquí en la República Dominicana, por ejemplo, se tiene la idea de que el burro es un animal bruto. Sin embargo, dentro de su especie, el burro resulta ser el más inteligente. Cuando digo dentro de su especie, porque tú tienes los burros, el caballo, la yegua, el mulo, la mula, que yo sé de paso, los mulos son estériles porque el mulo es el resultado de una mezcla entre burro y caballo o entre yegua y burra. Y entonces sale el mulo. De ahí que viene la palabra mulato. Usted ve que la gente dice mulato. Bueno, mulato es un hijo de mezcla entre un blanco y un negro. Nace un indiecito, como le decimos aquí, bueno, eso es un mulato. La mayoría de los dominicanos somos mulatos. Bueno, pues de ahí que viene el término. Entonces, el mulo, la palabra se relaciona con el término mulato. Un mulo, porque es hijo de un caballo y una burra, o de un burro y una yegua. Entonces, de ahí sale el mulo. Generalmente las mulas son estériles. Son animales buenos para trabajar, pero tienen el problema de que no se multiplican. Tienen esa situación. Y menciono lo de la inteligencia del burro porque el burro es el único animal
que tiene la característica que no lo hace el caballo. Usted pone, y la gente de campo que me está oyendo lo sabe, usted pone un burro a trabajar y a trabajar y a trabajar mucho, mucho y mucho, y llega un momento, una hora del día en que el burro como que medio se cansa, 6 de la tarde, ya se está poniendo el sol, y agarra y usted lo lleva por un camino y de repente se desvía, pero forzosamente se desvía. Y tú dices, pero ¿por qué el burro no quiere seguir el camino que yo le estoy mandando? No, se desvía. ¿Para dónde se desvía? Para su casa. O sea, el burro tiene la habilidad de decir, bueno, cuando ya se está cayendo el sol, ya yo estoy cansado, yo no voy a trabajar más. Y aunque mi amo me esté pretendiendo que yo vaya y siga dando viajes, yo este viaje, el último viaje que yo voy a dar, pues yo me voy a desviar para donde yo vivo, para donde yo duermo. Y eso lo hacen los burros. O el burro también tiene la costumbre de que cuando tú lo estás montando, si ya está cansado también y ya no quiere que tú lo sigas montando, tiende a bajar la cabeza y a ponerse como medio de rodillas de las patas de adelante para provocar que tú te caigas. Y eso es una manifestación de inteligencia de este animal. O también otra manifestación de inteligencia de este animal es que cuando está cansado y no quiere seguir trabajando, se tira al suelo. El caballo no se tira al suelo. El caballo lo que hace es que se cae de cansancio cuando ya no aguanta más y está prácticamente para morirse. Porque no tiene el suficiente, no voy a decir razonamiento, pero sí el instinto, la inteligencia de decir, no, es que yo estoy cansado, yo no voy a trabajar más. Sin embargo, el burro sí lo hace, el burro se tira al suelo, se pone como con cuclilla, las patas de adelante y las patas de atrás. Y no se para de ahí. Tú tienes que, entonces, este burro, que terco, entonces le dan golpe, pero le dan golpe porque él está asumiendo una aptitud inteligente de que que no quiero trabajar más, yo no voy a trabajar más en el día de hoy. Entonces, el burro, aunque nosotros lo comparamos con un animal bruto, nos perdemos de vista en el hecho de que es entre su especie el más inteligente. Es más inteligente que la vaca, más inteligente que el caballo, más inteligente que el mulo. ¿Por qué? Porque las acciones del burro cuando está cansado o cuando no quiere trabajar son acciones que dan cuenta como de una especie de cierto razonamiento. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Jesús llega en un burro, que es un animal, ya les dije que no es un animal bruto, es un animal inteligente, pero también que es un animal que simboliza la paz. Y llega a Jerusalén. Y se tiene entendido que dura una semana, y en esa semana se produce una serie de acontecimientos que concluyen con su apresamiento el jueves en la noche, su crucifixión el viernes, y luego entonces el domingo su resurrección. Entonces esa semana completa es lo que se conoce como la Semana Santa. Ahora, ¿qué tipo de acontecimientos vimos en esa semana o vivimos en esa semana de acuerdo con los 4 evangelios que son los que acepta el cristianismo? Cuando digo los que acepta el cristianismo, porque hay otros evangelios que son conocidos como evangelios apócrifos que no son reconocidos, y entonces, bueno, nos quedamos con los 4 evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Creo que son esos 4, sí. Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Los muchachos aquí no me hacen ni señas ni nada porque no tienen ni siquiera conocimiento, porque no le dan seguimiento a la religión, lo cual es importante. Pero bueno, esos 4 evangelios fueron los reconocidos cuando se produjo esto del cristianismo que surgió con el arrepentimiento de uno de aquellos emperadores. Y bueno, el asunto es que ahí se relata, y cuando se revisa la Biblia nos damos cuenta de que quizás la mayoría del contenido del Nuevo Testamento, de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, se concentra en esos 8 días, en esos 7, 8 días, en esa semana. Y hay muy pocos datos sobre la vida de Jesús como tal antes de llegar a Jerusalén. Se conoce su natividad, el nacimiento de Jesús, sobre lo cual también hay teorías que dan cuenta de que si nació el 6 de enero o si nació el 25 de diciembre. Son fechas simbólicas llevadas o ubicadas con base en datos históricos que dan cuenta de que, bueno, que si fue en la época de Herodes que nació, pero si nació en la época de Herodes, entonces también hay una cierta contradicción porque se dice que él murió a los 33 años, por eso se habla de los 33 años de Jesús. Hay algunos teóricos que dicen que fueron 30 años, no 33. ¿Por qué? Porque Herodes no estuvo vigente en el momento en que habría nacido Jesús, sí ciertamente murió a los 33 años. Tendría que haber muerto a los 30 porque Herodes terminó un poco antes del año 0, si se pudiera decir, a partir de la época de Jesús. Por eso es que ustedes ven en los escritos que aparece, por ejemplo, el año tal AC.
año tal AC, esa AC quiere decir antes de Cristo, o año tal C, que quiere decir después de Cristo. Entonces, el calendario que nosotros seguimos es un calendario que se basa en que parte del nacimiento de Jesús. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, en el año 2024. Es porque se supone que Jesús nació hace 2024 años. Entonces, Jesús murió teóricamente en el año 33, después de Cristo, es decir, en el año 33 a partir de cuando él nació. Pero hay teóricos que dicen que no fue en el 33, sino entre el 30 y el 36. O sea, que tendría 33 años, tendría 30, tendría 31. Hay otras teorías que dan cuenta de que el día que nació fue el 3 de abril. 3 de abril del 30, 3 de abril y no 25 no, perdón. Hay teorías que dan cuenta de que murió ciertamente el 3 de abril. 3 de abril del 33, que habría nacido el 25 de diciembre o el 6 de enero, y por eso ustedes ven que se celebra la Navidad el 25 de diciembre y se celebra el 6 de enero como el Día de los Reyes. ¿Por qué el Día de los Reyes? Porque se entiende que cuando Jesús nació, fueron los reyes y le llevaron los llamados reyes católicos, los llamados reyes que le llevaron el incienso, el oro y la mirra, Baltasar y el otro, no recuerdo cómo se llaman los otros dos. Pero bueno, eso es un asunto que pudiéramos decir teórico con base en las Sagradas Escrituras. No necesariamente algo real, porque hay datos de esos que no han sido comprobados. Lo que sí está comprobado es que Jesús existió. O sea, que ese individuo, esa persona de carne y hueso sí existió. Ahora, de ahí que sea el enviado de Dios, hay quienes creemos que sí, que es el enviado de Dios, que somos cristianos y creemos eso, pero hay quienes creen que no, que simplemente es un individuo que existió, que nació en esa época, que tuvo cierta relevancia, pero que no era el enviado de Jesús. Hay otras religiones que dicen que ese no es el enviado. Y hay otros que entendemos que sí es el enviado porque creemos en ello. Pero vamos a una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a continuar hablando, repito, sobre aspectos de Jesús que tienen que ver con la cotidianidad, con la vida y el fortalecimiento de la vida de la gente. Volvemos en breve, Dinámica Económica.